Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones mientras miras. Si no quieres que la muerte de Hassan separe a Dylan y Baran, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. Dylan recuerda todo. Va a prisión inmediatamente. Baran dice que me convertí en un asesino. Baran lo silencia. Cálmate, alguien podría oírte. Hágales saber eso. Dice que te protegiste a ti mismo, protegiste a Nar. Ahora regresarás a la mansión y seguirás protegiéndola. No hagas nada malo. Piensa en lo que dije. Para Nar continúa. Baran abraza a Dylan. Nuevamente no hagas nada por Nar. Frat va a la sala de estudio. Acer y Zeida también están con él. Acer dice que todo sucede como queremos. Dice que Baran está en prisión y Hassan en la tumba. Zeida dice que es hora de despedir a Kudret y a Zadeam. Acer dice que son fáciles. El verdadero problema es Dylan, dice. Dice que no abandonará la mansión sin romper los lazos con Nar. La cuestión del internado de Nar vuelve a ser un tema candente. Finalmente logran persuadir. Por otro lado, la señora Ayan llega a la mansión. Quiere hablar con Berfin. La señora Ayan dice que quería hablar con usted. Mientras tanto, llega a Zeram. ¿Quién es esta mujer? La tía de Akif Bey, la señora Ayan. Dice que vino a verlo. Agar le dice al que piensa así. Berfin aleja a su madre de Zeram. La señora Ayan dice que hay un problema en este negocio. Luego sale de la mansión. Por otro lado, Kudret también habla con Baran. También dice que Dylan mató a Hassan. Kudret dice que estás aquí para protegerlo. Baran dice que Dylan no está descansando. Dice que se rendirá, pero no pude convencerlo. Dylan regresa a la mansión. No puedo hacerle esto a Baran en el momento en que cruza la puerta. Tengo sangre en mis manos. Piensa, tengo sangre en las manos, hay sangre en mis manos. Ahora tenía que despedirse de Nar. Pero Nar no lo permite. Nar dice que quiere hablar con Baran. Te digo que Kudret te llamará. Baran llama después de un rato. Habla con Nar y Dylan. Habla con Dylan junto con Kudret y Azade. Azade y Kudret dicen, siéntate de ahora en adelante y cuida de Nar. Quédense con nosotros. Pero Dylan dice que por mi culpa Baran no puede permanecer allí inocente. Baran se va a descansar. Ve cómo golpean a Samet. ¿Quién te hizo esto? Zemsit sonríe y dice que se cayó, su hermano se cayó. Samet dice que esta es mi foto familiar. Cuando lo rompió, caminé sobre él. Pero no era lo suficientemente fuerte, dice. En el salón de la mansión, se hacen planes para que Nar estudie en el extranjero. Aunque Berfin se opone, hacerlo silencia. Mientras tanto, entra Dylan. Dice que tenemos razones justificadas para enviar a Nar al extranjero. Dylan, no pudiste meter al niño en la mansión. ¿Qué razón justificada lo separa de su madre y de su padre? Dylan le pregunta a Zeida qué clase de madre eres. ¿A qué madre se le ocurriría separarse de su hijo? Zeida dice que no nos ha pasado nada desde que llegaste. Dice que será bueno para todos si se va de aquí. Dylan dice que nunca permitirá esto y se va. Zeida dice que nadie te pide permiso. Su madre y su padre tomaron su decisión. Aunque no pueda estar con él, mi corazón siempre estará contigo. Nar pregunta por qué dijiste eso. No vas a volver. Al salir de la mansión, murmura, he tomado mi decisión, me rendiré. Dice que no puedo obligarlo a pagar este precio. Por otro lado, Baran le dice a Zemsit que se ponga de pie. Él toma su rosario de su mano. El otomano le da una bofetada. La boca y la nariz de Zemsit sangran. Baran le dice a Baran, ¿qué hice? ¿Cómo te atreves a hacerme algo? También busca una cabeza. Él cae al suelo. El soldado da información por radio. Cuando llegan los agentes, nadie se queja. Dicen que se le dobló el pie y se cayó. Baran le dice a Zemsit que no volverá a meterse con nadie. Sin embargo, Baran añade un nuevo enemigo a su vida. Dylan piensa en lo que experimentó.
Estoy dividido entre mi misericordia y mi conciencia. Dice que no sé cuál elegir. El tío Ahmed le da una respuesta a esta chica distraída. Habló con el tío Ahmed cuando lo vio pensativo en el jardín. Tío Ahmed, escucha tu corazón, niña. Tu corazón es tu brújula, responde. Acer se enoja con Berfin. Él dice, ¿cómo puedes interferir en los negocios de tu hermano? Berfin dice que si ellos son su madre y su padre, yo soy su tía. Acer dice que si no hubieras hablado, Dylan no habría escuchado. Dice que no interferirás con nada que no sea tu deber. Akif ve lo que pasó. Él viene a ti. Dice que no dejes que nadie te moleste. Eres muy bueno, compasivo. Dice que no dije esto para hacerte llorar. Por la noche acostada en la cama, Dylan dice, te quiero mucho, cariño. Baran también responde desde la cama de su sala. Te quiero mucho, mi amor. Dylan ha tomado su decisión. Hemos llegado al final de otro capítulo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.